¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a las noticias. Día jueves, 28 de agosto, 1 de la tarde en punto. Marianela Estrada, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Toti? Muy bien, muy buenas tardes. Vamos a comenzar de inmediato revisando noticias para contarles que tras diversos allanamientos, la policía logró desbaratar a una banda que se dedicaba a las estafas y lavado de activos. Incautaron una avioneta, una lancha y vehículos de alta gama. Hay 41 detenidos. Max Frick, tú nos cuentas más detalles de todo esto. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Max. Hola, ¿cómo están Toti y Mari? Muy buenas tardes. Y miles de millones de pesos en esta defraudación que, según la investigación de la Fiscalía de Temuco, viene aproximadamente desde el año 2016-2017. Como parte, los hermanos Martínez, que son muy conocidos en Temuco, comienzan a adquirir vehículos con créditos que evidentemente eran falsos. Comienzan a falsificar una serie de antecedentes. Para esto incluso recurren a personas que estaban en condición de calle o indigentes, a quienes les pagaban una suma muy baja. Se hablaba de entre 10.000 a 50.000 pesos para usurparles su identidad. Y así comenzaban esta maquinaria que logró defraudar no solamente a entidades bancarias, porque pedían créditos automotrices, pedían créditos hipotecarios, los que finalmente no pagaban, porque las personas que estaban adquiriendo esos bienes eran personas que claramente no podían responder porque no tenían ni un peso en su cuenta bancaria, pero estas personas les inventaban un historial falso, incluso con títulos que certificaban títulos profesionales para estas personas que eran absolutamente falsos. Según la Fiscalía, estas personas lograron adquirir autos de lujo como un McLaren de más de 100 millones de pesos, lanchas e incluso una avioneta, la cual utilizaban claramente como hobby, no era algo que utilizaran para movilizar recursos ni nada. Incluso una persona que llamó al programa Contigo en Directo hoy día a la mañana decía que esa avioneta no solamente la utilizaban como hobby, sino también era parte de estas empresas de fachada que tenían los hermanos Martínez, entre ellas esta avioneta que la utilizaban para dar cursos o certificaciones de pilotos comerciales, algo que evidentemente tampoco podían hacer, no tenían ninguna acreditación para hacerlo. Son 11 delitos los que les está imputando en estos momentos la Fiscalía de Temuco en el tribunal a 41 personas que fueron detenidas. Los primeros detenidos fueron cerca de 20, la familia Martínez, que son los líderes de esta organización criminal, que fueron detenidos hace 4 días. Se amplió la detención en esa oportunidad y hoy se les está formalizando junto a 20 personas más que fueron detenidas en el transcurso de estos días. En total, 41 imputados que van a ser formalizados por distintos delitos. Escuchen, porque son muchos: asociación delictiva, estafas reiteradas a financieras automotrices, falsificación y uso malicioso de instrumento público y privado, obtención fraudulenta de créditos, usurpación de identidad, estafas reiteradas a sociedades operadoras de tarjetas de pago, delitos tributarios, declaración de inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos expresamente falsa, uso fraudulento de la Ley 20.009, fraude de seguros y lavado de activos. Seguramente esta audiencia va a ser maratónica, se espera que ni siquiera termine el día de hoy, porque además hay una gran cantidad de abogados defensores de los distintos imputados en esta causa. ¿Cómo lo hacían? Básicamente, el líder de esta organización, que era Matías Martínez Addison Smith, era la persona que ideaba todos estos negocios fraudulentos, solicitaba los créditos, junto con sus hermanos Nelson y Cristian, captaban a estos indigentes, generaban empresas de papel, captaban incluso funcionarios públicos. Hay un abogado detenido que trabaja en el Poder Judicial y quien hacía una suerte de asesoría jurídica en este caso, y además era testaferro. Habían varias cosas a su nombre, entre ellos esta avioneta que se les logró incautar en Temuco. Vamos a escuchar declaraciones del director general de la PDI y también de la directora regional del Servicio de Impuestos Internos, que cuentan un poco cómo era esta faramalla que habían inventado estos sujetos para poder defraudar a distintas instituciones bancarias y también emisoras de créditos. Es evidente la cantidad de especies recuperadas, el valor que ellos conllevan, eso para poder proyectar el patrimonio vinculado a este proceso investigativo, donde hay más de 41 personas detenidas con distintos roles en la misma, donde se bancarizó personas que no tenían las condiciones para ser sujetos de crédito, se falsificaron instrumentos públicos, documentos, se usó el sistema que apunta al desarrollo económico en pro de actividades ilícitas, se crean empresas bajo antecedentes falsos, se contratan seguros respecto de lo mismo, se vulneró el sistema completo con fines delictivos, buscar patrimonio ilícito. A lo menos acá hay más de 3.000 millones en patrimonio
e incluso se usó personas, testaferros y algunas personas conscientes de la vinculación para ocultar las utilidades producto de estos ilícitos. Nuestro objetivo principal efectivamente es poder ver y poder detectar este tipo de bandas que tanto daño le hacen a nuestro país y que efectivamente dentro de lo que el rol del servicio tiene en la actualidad está en la línea investigativa, básicamente poder ver los resultados financieros y patrimoniales que tienen y que cuentan estas personas. En este momento nosotros tenemos también querellados y que van producto de la creación de empresas fantasma con antecedentes que son falsos y lo que hacen es burlar en cierta forma todo el proceso tributario para poder mostrar una cierta legalidad con estos antecedentes y de esta forma poder generar sus ilícitos. Ahora, Max, tú nos comentabas que esta historia comienza en el 2016-2017 y es acá cuando uno se pregunta cómo es posible que se haya sotenido esto durante tanto tiempo sin que no se haya desbaratado antes esta banda. O sea, nos imaginamos que aquí también quizás hay otras o funcionarios de otras entidades que puedan estar involucradas, yendo más allá que hay también un funcionario del Poder Judicial que está detenido. Estamos hablando además de una suma altísima, son 41 personas detenidas. Claro. Sí, no lo descartó el fiscal regional de Temuco que existieran otros funcionarios públicos involucrados. Hasta el momento solo hay uno detenido, un abogado que actuaba como testaferro y también como una suerte de asesor jurídico de la banda, algo que tiene prohibición por su cargo público, por trabajar en el Poder Judicial. Es uno de los imputados que están actualmente en la audiencia. Él además, decía la Fiscalía, entregaba información privilegiada a la banda, seguramente de algunas causas que se estaban llevando en su contra. Pero claro, como no trabajaba en la Fiscalía, el Poder Judicial está separado de la Fiscalía, no pudo detectar esta investigación que se llevaba en contra de esta banda ya hace aproximadamente un año. Eso es lo que lleva la Fiscalía junto con la Policía de Investigaciones, siguiendo los pasos de esta banda delictual que claramente había defraudado una serie de entidades automotoras. Partieron adquiriendo vehículos en Iquique, compraron una serie de vehículos que según ellos iban a exportar, se los iban a dar a personas de nacionalidad extranjera. Eso nunca se realizó, se quedaron con los vehículos, no se realizaron los pagos y ahí comenzaron a idear esta maquinaria para defraudar no solamente automotoras, sino a entidades bancarias a quienes solicitaban créditos bajo nombres de personas que no podían en ningún caso haber pagado ese crédito. O sea, utilizaban a personas indigentes o en condición de calle para usurpar su identidad y de esta forma poder ir adquiriendo todos estos bienes que finalmente no cancelaban y con los cuales hicieron una fortuna superior a los 3.000 millones de pesos. Lo que preocupa claramente en este caso es la permeabilidad de nuestra institucionalidad, en este caso el Poder Judicial. Había un funcionario del Poder Judicial, un abogado además, que estaba trabajando directamente con esta banda. Escuchemos con respecto a esto lo que dice el fiscal, que lograron identificar a este sujeto que entregaba información privilegiada a la banda delictual. Uno de los medios necesarios para la comisión de los delitos era obtener información en relación con las diligencias que puedan estarse realizando respecto de las personas que estaban sometidas a investigación y que hoy día están detenidas, y en ese dentro de esas labores cumplía una función un funcionario del Poder Judicial que también cumplía las labores de testaferro, es decir, facilitaba las acciones de lavado de activos registrando su nombre en los bienes que eran adquiridos por los líderes de la asociación. Las ramificaciones que tiene una asociación como esta, con las características que ha demostrado desarrollar durante el tiempo de operación, efectivamente también no descarta que pueden haber personas vinculadas con otro servicio, con otras instituciones que puedan estar vinculados con los fines de la asociación delictiva. Bueno, hay uno de los imputados que incluso se autodenunció, que es una persona que en su momento se dio a conocer porque era aficionado a los vehículos Tesla. De hecho, había adquirido uno que es un vehículo bastante llamativo por su forma, por su prototipo. Es un vehículo de alta gama, de un alto valor comercial, y quien aparentemente habría tenido contacto con esta banda relacionado a una compra-venta de un terreno. Esta persona también está imputada dentro de esta banda delictual. Sin embargo, él mismo dio a conocer los antecedentes que por lo menos a él lo vincularían en un negocio solamente de compra-venta de un terreno, lo que claramente tendrá que acreditar en este caso el Ministerio Público, porque hay muchas personas que adquirían terrenos a nombre de la banda, a nombre de ellos, pero realmente los dueños de esto eran los hermanos Martínez, que eran bastante conocidos en ese lugar porque decían muchas personas que eran de ostentar todos estos lujos que tenían, principalmente
este vehículo McLaren de color naranjo muy llamativo, un vehículo tremendamente caro, y el cual adquirieron con todas estas defraudaciones que realizaron a distintas casas de crédito y también entidades bancarias. Por lo tanto, hay varios delitos que se les van a formalizar y lo más probable es que el Ministerio Público en este caso va a solicitar con respecto a ellos una medida cautelar de alta intensidad como es la prisión preventiva. Sigamos escuchando declaraciones en este caso que es sorprendente por la cantidad de años que llevó esta verdadera empresa ilícita, esta empresa delictual, estafando a distintas personas y haciendo iniciación de actividades, por ejemplo, en el Servicio de Impuestos Internos con facturas falsas, con un montón de elementos que claramente daban cuenta de una organización criminal con roles definidos en este caso para las personas que captaban a los indigentes y que les pagaban, se decía, una cifra muy baja, cerca de 50.000 pesos para poder utilizar su identidad. Igual le sacaban un carnet de identidad y con esto comenzaban a darle una identidad a esta persona que no tenía claramente, con títulos universitarios, con cuentas bancarias, todo falsificado. Escuchemos. Se va a formalizar investigación durante la mañana en contra de los imputados que se encuentran detenidos. La Fiscalía Regional de la Araucanía va a cumplir 25 años en esta región. Durante esos casi 25 años, el que se va a formalizar hoy, es el procedimiento en materia de delitos económicos más grande que se ha desarrollado en este periodo. Por primera vez, más de 40 detenidos, miles de millones de pesos defraudados, muy probablemente miles de millones de pesos también de perjuicio fiscal, es decir, en perjuicio de todos los chilenos como consecuencia de la actividad de esta red. Dando un golpe histórico al patrimonio del lavado de activos, del crimen en la región, que finalmente pone de manifiesto que existe una capacidad de generar grandes investigaciones, grandes resultados de larga data, capacidades investigativas, capacidades judiciales, de inteligencia, de colaboración, que finalmente logran entender cómo funcionan estas redes criminales, las logran desarticular con más de 40 detenidos, con miles de millones de pesos incautados y ramificaciones que aún son materia de investigación, y darle la certeza a la ciudadanía que aunque el crimen se vista de lujo, igual se va a perseguir y la justicia igualmente va a llegar. Claro, y eso probablemente sea un agravante o lo que permite, más bien dicho, a las policías dar con el paradero de esta banda, Max, porque es extraño cómo el poder va nublando de a poco y creyendo que son personas que son intocables, porque eran bastante conocidos en la zona al parecer, ¿no? Y muy ostentosos. La ostentación, claro, de los autos que estamos viendo, que no es común verlos en las calles de las distintas ciudades de nuestro país, bueno, finalmente despierta, me imagino, la sospecha de que algo pudo haber atrás de eso, ¿no? Claro, y las denuncias también de los distintos entes que se habían visto perjudicados por estas estafas. Hay la mayor parte de los bancos que existen en Chile fueron estafados por estas personas con esta solicitud de créditos que finalmente no pagaban porque estaban a nombre de una persona a la cual le habían usurpado su identidad y no tenía cómo pagar este crédito. Se fueron sumando las denuncias y además estas personas tenían empresas de fachada. Una de ellas era de ecoturismo, arrendaban esta suerte de 4x4, vehículos buggy, por lo tanto, claro, eran personas conocidas ahí. La misma avioneta que tenían la utilizaban habitualmente, incluso también como una empresa de fachada, decía una persona que se comunicó esta mañana con el programa Contigo en Directo. Evidentemente no quiso decir su nombre, su vinculación con la familia, como los conocía, pero decía que era un rumor a voces en Temuco que estas personas estaban haciendo una defraudación gigantesca con la cual, por ejemplo, adquirían estos vehículos de lujo, lanchas y esta avioneta. No es común claramente en Chile que una familia pueda tener acceso a una avioneta. Muchas veces se reúnen un par de personas para comprar un vehículo de estas características, pero claramente llamaba la atención de todos. Comenzó esta investigación hace un año y ya estas personas están identificadas dentro de esta asociación criminal que habría no solamente defraudado a empresas privadas, sino también al propio Estado al evadir impuestos con empresas que tenían también de forma establecida. Escuchemos lo que dijo esta persona que llamó durante esta mañana al programa Contigo en Directo. Son 3 hermanos. Los conozco hace muchos años. En Temuco acá es un secreto a voces todo lo que hacían. En el fondo era bancarizar gente que no tenía ningún tipo de recurso de la feria, gente muy vulnerable. Fue una pena ver todo eso, cómo destruían a las personas, a familias.
ellos llegaban, les ofrecían dinero, ¿cuánto era? ¿Tú sabes un poco de eso? No más de 50.000 pesos de la calle, muy vulnerable, donde le hacían títulos universitarios, cuentas, créditos bancarios, automovilísticos. Bueno, la Fiscalía y la PDI han dicho reiteradamente junto al gobierno que una de las formas más efectivas de perseguir el crimen organizado, en este caso a través de unos sujetos que se dedicaban a defraudar a distintas instituciones, es atacar sus activos. Bueno, en estos momentos todo el patrimonio de esta banda, las parcelas, los vehículos, la lancha, la avioneta, incluso el dinero en efectivo o dinero que está en cuentas bancarias, están retenidos hasta la espera de un hipotético juicio oral en donde un tribunal pueda determinar que efectivamente todos estos dineros son producto de un ilícito. ¿Qué pasa con esos bienes? Posteriormente son rematados y ese dinero claramente va a las arcas del Estado. Sigamos escuchando lo que decía esta persona que llamó al programa Contigo en la Mañana hoy y que se refería particularmente al caso de esta avioneta que tenían ahí en el aeródromo de Temuco y que llamaba particularmente la atención de muchas personas porque incluso la utilizaban como una empresa de fachada. Viajes al extranjero con toda la familia, casa en Licanray, Pucón, Temuco, Santiago. ¿Y ellos usaban esa avioneta que veíamos en las imágenes? O sea, ¿la estamos viendo ahí? Sí, pero eso era no para hacer cosas ilícitas, más que nada para darse sus maravillosos gustos que tenían. El avión es del cabecilla de uno de los hermanos. ¿Ya? Y lo compraron, él hacía uso siempre, pero tenían una fachada de una escuela de piloto para poder dar licencia, etcétera. Bueno, es increíble cómo el ingenio de una banda delictual puede generar un verdadero imperio, así es como se llamó esta operación que desarticuló esta banda, hasta el momento compuesto por 41 personas, dentro de los cuales llama profundamente la atención porque han logrado permear las instituciones del Estado la presencia de un funcionario público, en este caso un abogado del Poder Judicial, que no solamente entregaba información privilegiada, sino que además hacía como una suerte de testaferro a la hora de adquirir bienes. Incluso esa avioneta estaba a nombre de esta persona que está siendo formalizada en estos momentos. Vamos a ver si esta audiencia se resuelve hoy o probablemente sigue hasta mañana por la gran cantidad de antecedentes, delitos que va a formalizar el Ministerio Público y claramente las medidas cautelares que va a solicitar, que van a ser distintas para los integrantes de la banda. Claramente la cúpula, que está liderada por estos hermanos Martínez, se le va a solicitar una prisión preventiva porque en el caso de ellos hay asociación criminal, y con respecto a los otros imputados se irá viendo a medida que transcurre la audiencia, pero la verdad es increíble cómo idearon esta empresa delictual para poder defraudar tanto a bancos, empresas automotrices o incluso empresas que otorgaban créditos a personas que ellos creían podían pagar, pero eran personas que había sido usurpada su identidad por esta banda delictual, principalmente personas en condición de calle, indigentes. Claro, y llama también la atención que hayan cometido estos delitos durante tanto tiempo, durante tantos años. Vamos a estar atentos ahí, Max, también a los resultados de esta formalización. Muchas gracias, que estés muy bien, buena tarde. Gracias, Max.